Cuando me digan, cuando digan arranco. Ya, acabo de hablar. Bueno, gracias por estar aquí todos. Gracias por el título elegido para esta charla, la ingeniería y propuestas para el desarrollo del país. El viejo griego, ingeniería significaba absolutamente engendrar, producir. De modo que el labor de los ingenieros engendrar la actividad y producir. De modo que a mí me ha alegrado mucho el título que han puesto las autoridades del CAI a esta charla, cuyo objetivo es no proponer, sino decir la cantidad de cosas que tenemos para hacer en nuestro bendito país. Como dice ahí, una vez puesta en marcha la gobernanza fiscal y monetaria que está quitando la inflación, corresponde a los ingenieros, a la ingeniería, contribuir a lograr el mayor aprovechamiento de recursos disponibles para eliminar la pobreza y salir de la decadencia. Acorde con ese concepto griego primitivo, ingeniería es engendrar, es producir. Voy a tratar de ser breve en todas las láminas para que alcance el tiempo y el doctor Pallejá, el ingeniero Coban y el ingeniero Gallo puedan desarrollar sus puntos. Así que si algún punto requiere más explicaciones, al final, con preguntas y respuestas, puede ser aclarado. Por otra parte, hay un trabajo base de todo esto que queda en la biblioteca del CAI en digital, que podrán pedir entonces vía YouTube o conectándose al CAI. Así que arrancamos con la lámina que sigue. Es necesidad de darnos cuenta de nuestra dura decadencia. Sabemos que estamos en decadencia, no cabe duda, pero el grado de dureza tenemos bien claro. Y hay que darse cuenta que la deuda contraída en este país equivale a la provincia de Buenos Aires. Si uno toma la superficie de la provincia de Buenos Aires y le da un valor razonable, $10.000 de hectárea, es más o menos la deuda contraída. ¡Qué barbaridad! Segundo, 50% de la población en estado de pobreza. Terrible. Algo muy raro. Ocurre que hay muy poca desocupación, 7%. ¿Qué significa? Que hay pobreza a pesar de que hay muy poca desocupación. Significa una pésima eficiencia. Hay que corregir, obviamente, la eficiencia. El resto de la lámina lo podrán ver en detalle, pero no cabe duda que hay que corregir las políticas operativas. No es la gran política de marcha de la nación, sino la común, la de hacer el puchero todos los días. Ahí hay que corregir cómo se hace para que esta desocupación desaparezca y que los ocupados sean eficientes. Adelante. He querido mostrar la historia para que se viera que Argentina en su inicio, después del terrible periodo de las guerras intestinas de configuración, una vez organizada después de la Constitución del 53 y organizada ya en marcha a partir del 60, tuvo 60 años de progreso a un ritmo similar, muy similar al de Estados Unidos. Es notable esto. 60 años marchando porque teníamos una muy buena constitución y gobiernos que se ocupaban de marchar directamente en qué es lo que hay que hacer. A partir de allí, lamentablemente, se cambió. Otros sueños, otras ilusiones, otras esperanzas, y empezó la decadencia. Actualmente tenemos 6 veces menos producción per cápita. Es decir, nosotros producimos menos de 6 veces lo que produce Estados Unidos. Ahí está el grave problema
para los ingenieros que resolvamos que volvamos a producir con eficiencia. Adelante. Realmente, cuando uno dice esto, y vamos a ver los recursos, ¿será que no tenemos recursos suficientes? No, los recursos básicos, que siguen siendo la tierra y el agua, tenemos más por cabeza que Estados Unidos. Aquí hay más tierra laborable y hay más agua disponible que tiene Estados Unidos y que tienen todos los otros países. Casi increíble. Entonces la estamos aprovechando muy mal, a pesar de lo que veremos más adelante en la parte agrícola. Somos pioneros. Significa realmente una ineficiencia total, donde la ingeniería tiene que de alguna manera intervenir que esto comience a marchar otra vez. Y si vamos a las cosas modernas, como es el litio, el cobre, etcétera, etcétera, y no estamos desposeídos, estamos muy bien. Adelante. Tenemos muy al final lo del gas, porque el gas, por cabeza, somos el país que tiene mayor potencial. Ahora vamos a compararlos cómo producimos. En la parte agrícola estamos muy bien. La verdad, la producción argentina es óptima, pero a pesar de ser óptima, desperdiciamos un montón de oportunidades. Todos los residuos de cosecha, los granos cuando se cosecha, sea maíz, trigo, lo que sea, tiene lo que llaman los campesinos granos chuzos, granos partidos, tiene semillas, tiene un montón de... se tiran. No, eso es un enorme alimento. Se puede utilizar para crear granjas de producción de cerdos, de avicultura. Es una enorme riqueza el desperdicio que se tira en Argentina. Segundo, y la paja, la chala del maíz, todo lo que queda del rastrojo, y también se deja, se tira. Ahí hay un enorme potencial de riqueza a producir más. Falta entonces que la ingeniería intervenga a ayudar a todo esto. Hay más de 500 poblaciones pequeñas, olvidadas, destruidas, porque no hay más ferrocarril. Todas esas estaciones podrían revivirse usando los residuos, sea de granos como de pajas y chalas de la producción. Adelante. El ganado, estamos también muy bien. La producción ganadera de vacunos es óptima, de alta calidad. Nos vienen a ver a las exposiciones de todo el mundo para ver la calidad. Sin duda es óptima. Pero comparamos de inmediato con nuestro vecino Uruguay y nos encontramos per cápita produce mucho más que nosotros. Algo está pasando. No cabe duda que algo pasa que no logramos todavía hacer la producción que tiene Uruguay en el lado vacuno. Hay un factor terrible en el ganado ovino. Esto llegó a ver en Argentina 80 millones de cabezas. En este momento está entre 12 y 13 millones. ¿Por qué ha caído tanto? Se ignora. Sí, se explica problema de mano de obra, falta de mano de obra, cuando sabemos que hay desocupados. Hay un montón de problemas prácticos, todos a resolver. Hay que pensar que en su época fue muy discutido si convenía el ganado vacuno o el ganado ovino de ovejas. En aquella época de la conquista del desierto, el general Roca, cuando se retiró y puso su estancia, encargó a su viejo capataz a que
produjeran ganado ovino, porque era más rentable y daba más mano de obra. Ese es un punto fundamental a ver. Hoy salimos de Buenos Aires, está lleno de pasturas que no sirven para el ganado vacuno, cortitas. El ganado vacuno come con la lengua, necesita pastos grandes. La oveja come con los dientes, necesita pastos chicos. Está absolutamente despoblado. Yo acabo de circular de acá hasta Mar del Plata hace muy pocos días y sorprendido la cantidad de pastura verde y ningún animal. Otro lugar a examinar. Adelante. Pues estábamos en la pesquera. La pesquera no, queda sorprendido. Hay que comparar obviamente a Argentina para después el doctor Valleja seguramente en detalle la plataforma submarina que tenemos, enorme, equivalente a toda la pampa húmeda. Es de la enorme costa desde aquí, saliendo de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Comparamos con Noruega y con España como dos ejemplos clásicos. Nos encontramos que con mucho menos, casi nada de plataforma submarina, con menos costa, produce muchísimo más. Y sobre todo el caso de la acuacultura, producir los alevinos para repoblar el mar. Aquí el resultado de la pesca ha sido notable, Mar del Plata ha crecido de una forma extraordinaria, hoy es seguramente una ciudad sin 1 millón de habitantes y la actividad pesquera es fundamental. Pero ¿dónde está la producción de la pesca que se obtiene? No existe. Hay un enorme territorio en toda la Patagonia, la misma provincia de Buenos Aires, para producir alevinos de las distintas especies, crustáceos, ostras, etcétera, etcétera. Falta una vez más el empuje para que se haga esto y los alicientes para que todo pueda volver a marchar. Adelante. Aquí tenemos la comparación ahora de la parte lecherilla. La línea roja es Argentina, la azul oscura y la celeste en Brasil y Uruguay. Siempre han avanzado más que nosotros en la lechería. La lechería se ha detenido en los últimos años, ha caído, está por debajo actualmente. La posibilidad de quesos, de subproductos de la leche, es enorme. Algo falta, algo hacemos mal. Adelante. Y la potencial de irrigación. Hay que ver la frecuencia que llueve y cuánto llueve en Argentina. Tenemos una gran superficie arriba de 600 milímetros año. 600, 700 tenemos toda la pampa húmeda y toda la producción agrícola y agropecuaria. Pero hay muchos lugares que se pierden la cosecha porque hay periodos de falta de lluvia. Y muy poquito. Ocurre que se podrían hacer irrigaciones complementarias, incluso en la Patagonia, con 200, 300 milímetros. Hay lugares que llegan a los 500 y se puede hacer complementaria. Si se compara con España, bueno, se necesitan varias sillas porque cae sentado. Allí, con una enorme sequía, tiene regadíos varias veces la capacidad de Argentina. Aquí el riego complementario es otro de los grandes desafíos a realizar. Adelante. Y otros recursos, lo vamos a saltear rápidamente porque no tiene el valor práctico, pero sí es fundamental el potencial que existe minero es enorme. Cuando uno mira la ley el código es el clásico código por el cual la tierra es propiedad del Estado, ahora de las provincias, así viene desde la época primitiva de España, cuando tuvo que poner en garantía para obtener créditos
el subsuelo, a diferencia de los sajones, donde la tierra es hasta el subsuelo. Ocurre que en la minería, nuestro código, nada que decir. Cuando vamos a la ley, nos encontramos que fomenta la explotación, pero no fomenta, no da beneficios para la realización de la industria que da lugar a la minería. Así producimos el oro allá en Santa Cruz y en otros lugares y va a ser trabajado en Sudáfrica. Y así pasa con todos. Ahora mismo el litio va a ser trabajado en el exterior. Hay que agregar que el fomento, el aliciente, la motivación, los beneficios están que también se haga en esa ley en la industria local. Adelante. Y acá llegamos a un fenómeno muy extraño, donde seguramente hablará luego el ingeniero con más detalle, es el absurdo de tener todo el transporte por camión. Como sabemos, no es necesario mirar el detalle de la lámina, que es el costo del transporte por camión es varias veces más. Ocurre algo oculto ahí, que es lo importante que quería señalar. No sabemos que la industria, gran industria, la economía de la gran industria es fundamental. Es decir, cuesta menos producir cualquier producto si se produce en grande, en gran cantidad, porque la tecnología es la misma. Las máquinas grandes producen con mayor eficiencia. La economía de escala en Argentina no funciona por culpa del transporte. Si uno produce fertilizantes, se produce fertilizantes en economía de escala y ahorro 15-20% en la gran escala. Basta recorrer 300 kilómetros que ya perdí la ventaja de la economía de escala. Esto impulsa que debe ser vista el desarrollo del interior de la industria, el interior, porque tenemos un costo del transporte con cualquier sistema que se haga, y peor con el camión, como consecuencia de enormes distancias a recorrer. Que el fertilizante tenga que ir de Bahía Blanca a Mendoza. Es horrible. Hay un costo de transporte que descoloca totalmente la ventaja de la gran economía. Ese es un punto a examinar en la planificación del transporte, que seguramente contarán en más detalle cuando se trate el tema por parte del ingeniero Cohen. Adelante. Realmente Argentina fue por muchos años un modelo de progreso, como dijimos, 60 años, y no puede volver a hacerlo. Pero tenemos que cambiar el manejo operativo, es lo que se llama la gobernanza para el desarrollo, la receta de cómo se hacen las cosas. No es la gran política, es el detalle, para aprovechar el potencial de riqueza disponible. Pero qué y cómo cambiar. Bueno, hay que mirar cómo hacen afuera. Es decir, la comparación, lo que se llama hoy el benchmarking, hay que mirar cómo realizan. Así lo hacen todos los países europeos y lo hace el mismo Estados Unidos. Aquí tenemos que hacerlo con urgencia. ¿Por qué? Uruguay produce más ganado vacuno que nosotros con menos tierra, con menos habitantes. ¿Por qué? En tal lado se produce más y de más calidad. Es el imperioso. Y luego hay que crear la política de detalle, que es la gobernanza. ¿Con qué beneficio? No hay que olvidarse que el beneficio, el estímulo, es fundamental para los privados. Adelante. Ahí está detallado este concepto de gobernanza y de benchmarking. Lo podrán leer con paciencia, pero en definitiva es una enorme diferencia entre benchmarking, ya lo vimos, es compararnos con otros en cada detalle, cómo hacen para producir más y de más calidad, que se venda mejor. Hay que adaptarse a lo que el cliente comprador quiere. Esta forma parte del benchmarking. Y la gobernanza es el detalle. ¿Cómo hago para que no tenga impedimentos, para que se haga la industria, para que se la facilite, para que se la motive,
para que tengan más beneficios haciendo la industria. Todo esto forma parte de ese detalle de la cocina de la política. Adelante. Aquí no voy a entrar a revelar todo esto, cómo hace Europa y cómo hace Estados Unidos. Desde la parte gubernamental, donde en Estados Unidos es el ejemplo quizás más difícil, porque se pedía la muerte los partidos políticos, pero luego se combinan en un acuerdo interprovincial para ver cómo hacen las infraestructuras necesarias para justamente producir. En Europa, todos los países europeos de la Unión Europea, también cada uno hace su plan para quedar mejor uno que el otro, pero luego se reúnen y establecen cómo hago lo común para producir más. Y desciende a la parte privada. Este grafito de abajo significa la acción que hacen los del regadío tradicional en Europa, con toda una tradición de acuerdos, pero ahora modernizado por la inteligencia artificial. ¿Cómo hago para regar mejor y producir más? Es necesario también acá que la ingeniería intervenga de alguna forma, ayudar a producir más. Adelante. ¿Cómo estamos nosotros en Argentina? Y si ahí todo procede en sinergia. Es decir, debemos dejar de estar que cada uno tiene razón y hace lo que quiere. No, la población, los municipios, las delegaciones, las provincias, la nación, las entidades públicas y privadas deben comparar el desempeño sectorial con los países que nos superan y luego crear de acuerdo la gobernanza. Esa es la sinergia que se requiere para progresar, como hacen los países avanzados, adaptados a nuestra realidad, obviamente. Sí, el concepto de sinergia, de lucha, es lucha y simultánea, cómo nos aprovechamos. Por otra parte, así es el proceso evolutivo de todo el universo. Fuerzas encontradas que encuentran cómo hacer para dar el producto. Si no hubiera las fuerzas encontradas diferentes, no habría el producto. El producto es motivo de la unión de las fuerzas. Adelante. Es fundamental aprovechar aquí la reserva de gas. ¿Qué podemos y debemos hacer? No voy a leer el detalle, pero sí está en líneas generales en lo siguiente. Tengo la fortuna de tener más producción de gas que cualquier lugar del mundo por habitante. En consecuencia, utilizarlo bien es utilizarlo desde ya, en este momento, como primer paso fundamental, venderlo para tener capacidad financiera, pero simultáneamente usarlo en el interior para producir más la industria distribuida en todo el país, que se mueva el país. Lo que hemos visto anteriormente requiere que se mueva. Este es el objetivo principal de tener gas acá en Argentina, mover el país adelante. Yo doy un ejemplo acá, un modelito que puede ser variado a otros modelitos, donde teniendo energía eólica, solar, energía de combustibles, aprovechar todos en conjuntos. Hoy se puede hacer esto perfectamente con distintas variaciones de este pequeño modelito. Y está indicado uno que está todavía con riesgos de estudios, que es el convertir el gas natural en productos químicos, usan hidrógeno para hacer vías, etcétera, etcétera, y la producción ahí, el carbono puro. Esto lleva años de estudio en Europa y en Estados Unidos, y se anuncia ya la existencia de una primer planta comercial pequeña, algo así como 30.000 toneladas, 50.000 toneladas anuales en Australia. Otra anunciada hasta en Finlandia. Falta mucho para que esto sea real, esto del gas producir el carbono puro. Entonces, es algo que en Argentina debe hacerse, porque habiendo tanto gas,
si se llega a concretar esta posibilidad, es la posibilidad de la industria distribuida en toda Argentina. El grafiquito muestra ahí cómo se combina todo esto para llegar a ser cuanto hoy se necesita para el desarrollo del interior. Adelante. Bueno, llegando aquí, se golpea. Sí, pero ya existen planes y modelos de desarrollo. Se han postergado para privilegiar otros objetivos. Y es frecuente. Hay urgencia de otra naturaleza. Evitar esas demoras y privilegiar el progreso de todos. Bien, ahí va justamente lo que hemos dicho anteriormente, que es el ámbito de una adecuada planificación y de las sinergias para ayudar uno a otro y dar la suficiente, digamos, motivación, aliciente y beneficio al mundo privado para que estas cosas se hagan. Porque eso forma parte del desafío a afrontar prontamente por toda la ingeniería y naturalmente por no solo la ingeniería, sino las distintas profesiones que participan en esto. Es necesario la administración, es necesario el orden jurídico, etcétera. Adelante. Bueno, esta lámina lo que está diciendo que así proceden los europeos, así procede Estados Unidos y así proceden todos los que quieren avanzar. De que ha habido óptimo estudio de planificación, no hay la menor duda. Hay que transformarlos en realidad. Adelante. Y con esto cierro. Tenemos que darnos cuenta que toda esta parte racional, que es lo todo hablado, está normalmente en conflicto con una parte emocional. Es decir, por razones de arraigos y múltiples causas, se apega a algo diferente y también es racional. Esa racionalidad emotiva se basa en experiencias, en aprendizajes, en arraigos de zonas, en distintos factores. De modo que no podemos decir que la parte emocional no sea racional también. Pero son dos cosas muy diferentes. Una es racional técnica, la que hemos estado hablando. La otra es racional, quizás llamemos la integral, entra toda nuestra personalidad y tenemos que tratar de enchufarlas. Esa es la labor a hacer, donde está el verdadero problema para poder hacer real lo que hemos visto. La parte emocional es clave. Cada uno va a tener partidismos e incluso ideologías. Todas tienen igual proceso para hacer las cosas. No se puede hacer la comida diferente de uno a otro. Hay que hacerla igual, pero actúan diferente como principio. Y las dos son racionales. Una racional técnica. Nos movemos por raciocinios técnicos de ingenieros. La otra es racional de experiencia, de distintas cosas, de distintos apegos, de arraigos, de creencias, de lo que fuere. El hecho es que hay que enchufarlas. Y ahí está la gran labor general. Eso es todo. Sin ninguna muestra PowerPoint, porque no traje PowerPoint. Después de ese poderoso pensamiento de León Cadenas, voy a tratar de expresar algunos conceptos fundamentales que refieren a cómo se hace, por dónde empezamos. Entonces, en algunas de tus presentaciones, se hablaba de que en aquellos tiempos de Roca, Sarmiento, Pellegrini, se había consensuado algo, se había consensuado una línea del desarrollo hacia dónde iba el país, al menos si no hubo consenso, hubo concilio sobre ese tema.
y el país, pero había una potencia, había un líder del progreso en aquellos tiempos en el mundo, y se llamaba Inglaterra. Vino, observó, esto puede ser un campo de acción para mí. Y la Argentina aceptó eso. Los recursos primarios eran básicos, pero aceptó que venga alguien que ayude a ese concilio, y ahí empezó un desarrollo armónico, casi diría sinérgico, como diría Caleno. La red ferroviaria argentina se implantó en aquel tiempo. ¿Cuáles eran los objetivos? Los objetivos del desarrollo basado en los productos primarios que luego Inglaterra comercializaba en su ámbito de influencia. O sea, hubo una idea general de hacia dónde iba la Argentina, perdón, y esa idea general, a pesar de los fabulosos insultos que hoy serían una cosa desmedida, que se propiciaban entre sí los grandes líderes, que hablar de las cosas que se decían entre sí, habían conciliado un rumbo para Argentina y lo asociaron al gran inversor público que en aquel tiempo era Inglaterra. Eso hoy no se ve. No existe la primera parte del concepto. ¿Hacia dónde vamos? Lo único que sabemos es que el mundo va hacia una transición espectacular. En energía, en la minería, en el uso de esos mineros. Ahí va el mundo. Si Argentina se puede acoplar a ese mundo, es una enorme todavía pregunta. Si lo entiende, se lo utilizan los recursos para llevar adelante lo que necesita. Y ahí hay un punto para mí que es básico donde empieza. Si yo quiero desarrollar un recurso energético, o un recurso minero, o un recurso primario con valor agregado en el lugar, ¿qué necesitaría? Necesita infraestructura. La gran duda es quién la financia, porque la respuesta del gobierno es no hay plata. Bueno, pero la infraestructura entendida como un bien público que sirve para muchos, hay que hacerla. ¿Y quién la hace entonces? Si no hay plata del gobierno, a lo cual estamos acostumbrados, habrá que encontrar otros recursos. Es decir, que hace una década o más empezó a concentrar la posibilidad de convocar al sector privado a través de regímenes similares al PPP, donde la asociación público-privada funcionaba. Sin embargo, falló. ¿Por dónde falló? Falló porque era débil jurídicamente. Entonces aparecía una de las partes que habían soñado con el privado que financie, que se llama el Estado, lo público, empezó a utilizar herramientas políticas coyunturales para poder hacer eso. Falló el sistema jurídico, falló la manera de proteger esa asociación que es la que tenemos que convocar. No me cabe la menor duda que esa es la única herramienta de trabajo, y los ingenieros, hoy que saben hacer las obras, deben también enseñarles cómo se puede hacer las obras sin los recursos públicos. Y hay miles de mecanismos. Yo traigo a colación, y quiero ser muy breve en mi exposición, uno que de los tantos que se han usado. En primer lugar, no se puede pensar en una asociación público-privada donde el inversor privado corre el riesgo si no esté eso bloqueado desde algún punto jurídico. Casi diría más que el RIGI. Tiene que tener la posibilidad de que un gobierno, sea provincial, municipal o nacional, cambie las reglas de juego, y tiene que ser absolutamente destruido como posibilidad, ¿no? Esa especie de blindaje jurídico es fundamental. El otro tema está en cómo encontrar otros recursos que el privado puede captar. Y uno de esos, que es el que le decía, es muy antiguo, casi tan antiguo como la humanidad conocida, que es el de la plusvalía económica, no la plusvalía de Marx, la económica. Hay un ejemplo muy antiguo que es el de la Vía Appia, cuando los romanos desarrollan la Vía Appia como infraestructura de ataque y de conquista del territorio, o sea, función militar. Termina la función militar, conquistan el territorio, y luego ¿qué hacen? Se lo entregan a los municipios, en el fondo, municipios, aldeas o localidades que habían
se habían desarrollado a lo largo de la Vía Apia y le cobran un peaje, porque ahora le van a usar para el comercio. Esa plusvalía económica, ha habido algunos pequeños ejemplos, de los cuales viene el ferrocarril, porque el ferrocarril, cuando lo hicieron los ingleses, tomaba parte de las tierras lindantes para usar desarrollos económicos compensatorios de la inversión. También lo hicieron los norteamericanos en Estados Unidos. Está lleno. Ahora, yo no le pido al Estado que intervenga y que invente o diseñe plusvalía. Le pediría al privado y que el Estado acepte que el inversor privado se meta en sus licitaciones de público, en las PPP, las que vengan en el futuro, con un requerimiento de plusvalía económica. Eso es que desde las prestaciones de servicio hasta la publicidad, otros usos, hay miles de posibilidades. Pero esa sería la labor de la ingeniería. Todo esto termina, que son ideas por ahí dispersas, en una necesidad. Voy a dar una definición de la Academia Nacional de Ingeniería. Que dice, no se puede tirar todo al mercado. El mercado no va a resolver dónde está la mejor infraestructura. El Estado sí puede y debe resolver eso a través de la planificación estratégica de la infraestructura. Eso es un concepto que es fundamental entender. Y gracias a Dios, ayer escuché por primera vez en la boca de un presidente que no cree mucho en el Estado la palabra plan, al menos asignada al tema nuclear. Entonces digo, este hombre se ha despertado. Sin plan no se puede hacer un desarrollo de ningún país. Una planificación estratégica, sin conducción forzada. Pero creo que ayer me dio una sensación de que empezamos a respirar otro aire, más racional, menos combativo, sino más buscando la sinergia que el ingeniero Cadena buscaba entre los distintos actores de la sociedad. Entonces quiero pasar ahora un mensaje complementario al ingeniero Kogan, que va a desarrollar seguramente todo lo que es infraestructura física para poder acompañar la iniciativa privada en el desarrollo. Gracias. Además de coincidir con la propuesta conceptual del ingeniero Cadena y el rol de la ingeniería como generador del engendro que la estructura de alguna manera implica, voy a tratar de transmitir mis ideas con una carga de experiencia en la administración pública para tratar de dar un enfoque a lo mejor operativo, más práctico a lo que habría que hacer. Conceptualmente coincido totalmente con lo que se planteó hasta ahora. Creo que para llegar a tener esta organización hace falta muchos años y hace falta sobre todo concordia en el plano político, que por ahora no la va a haber. Así que mientras que el debate político no sea por el desarrollo, sino que sea por el poder, es muy difícil pensar en la tecnología, en la ingeniería, en los desarrollos racionales de lo que esperamos para el país. Entonces creo que hay oportunidades que se están presentando. Yo siempre creí que la planificación había que hacerla, no importa de qué manera, con el Estado o sin el Estado, pero había que tener ideas claras, porque en algún momento se presenta una ventana de oportunidad. Si hay un plan, a lo mejor se aplica, y si no hay ningún plan, se improvisa. Esto ha sido la historia, por lo menos de los últimos 50 años. Ingresé a la administración pública por primera vez en 1968. Así que estuve con varios gobiernos, un color, de otro. En mi opinión, la participación público-privada, que se está generalmente planteando en términos de un proyecto específico y que ha fracasado en algunas oportunidades, ha sido exitoso en otras, pero yo creo que habría que empezar con lo que es más fácil y más barato, que es con la planificación. Es cierto que a las instituciones que pudieran hacer esto, la Academia Nacional de Ingeniería, el Centro Argentino de Ingenieros, ¿para qué vamos a hacer algo si nadie nos va a escuchar? Sin embargo, yo creo que es un esfuerzo que vale la pena hacer. Y yo creo que en este momento en que
el gobierno plantea el corrimiento del Estado, algunos plantean la desaparición imposible del Estado, es poco probable que haya un programa, un plan fuera de algunos sectores estratégicos, como los cuales el nuclear, porque puede haber intereses internacionales en esto. Yo dudo, en realidad no dudo, no tengo ninguna duda que no va a haber un plan de transporte, por lo menos en los próximos 3 años, para poner un plazo corto. Así que sería útil a lo mejor para el país, para la sociedad y para nuestro desarrollo, que es el objetivo principal de esta reunión que nos convoca, a lo mejor pensar no en un plan sofisticado, con mucha información que en general está en manos del Estado. Aquí hay una asimetría importante. El sector privado no tiene esa información y por eso en las sociedades desarrolladas, aún en las más liberales, la planificación la hace el Estado porque tiene los recursos y porque tienen información. Y sin la información es muy difícil hacer un plan consistente. Yo no estoy seguro que en este caso sea la situación. Yo no sé si la información que hoy dispone el Estado es adecuada, porque ha habido un desmembramiento de todos los órganos técnicos a lo largo de los años, y una pobreza que todos ustedes en sus respectivas áreas deben identificar fácilmente, pero yo creo que es relativamente fácil y relativamente rápido poder hacer un plan estratégico vinculado a lo que ya hasta el propio gobierno ha identificado como las vacas sagradas que nos van a sacar de esta situación económica. Y hablando de vacas, primero vaca muerta, después el litio, más allá de sus altibajos de los precios internacionales, y el cobre de San Juan. Estas son de alguna manera las ideas prevalecientes en los ámbitos de la función del Estado que tiene el gobierno en este momento. Se habló del ferrocarril y lo que implicó en el desarrollo de la Argentina. Y esto es cierto, pero a partir de cierto momento empezó a ser un mito, y este mito no ha terminado de ser clarificado. Nuestros 42.000 kilómetros de vía fueron centrales en el desarrollo del país cuando no había carreteras y no había transporte automotor. A partir de la aparición del transporte automotor y dadas las distancias cortas de la Argentina y el alto costo que implica los transbordos, el ferrocarril empezó a desaparecer, y más allá que le echan la culpa a uno o a otro gobierno de la chique, cuando empezó el proceso de privatización a principios de la década del 90, operativo en términos de tráfico relativamente considerable, solo había 20.000 o menos kilómetros de los 42.000. El resto estaba abandonado y justificaba la existencia de Ferrocarriles Argentinos como una empresa de empleo, no una empresa de transporte. No sé si recordarán, en el año 90, Ferrocarriles Argentinos tenía 90.000 agentes, y cuando terminó el proceso de concesionamiento quedaron 14.000. Y aumentó el tráfico y aumentó la calidad del servicio. O sea, que la evidencia de que esto era una agencia de empleo es manifiesta. Lamentablemente ahora los 14.000 pasamos a 42.000 en no muchos años. Y esto es una anomalía que hay que corregir. No es posible que se siga con esto. Lo va a tener que resolver el Estado porque son empleados públicos. Pero el ferrocarril, que en los números que vimos al principio muestra que tiene una participación de solo el 5%, y es verdad, a los puertos la participación del ferrocarril es del 30%. Cuando uno compara, viendo los mismos números, la Argentina tiene el 5%, los países desarrollados tienen el 30% en la carga por ferrocarril, en la realidad, en la Argentina, en los corredores donde está el tráfico, hay 30%. Y creo que ahí es donde hay que concentrar el esfuerzo. Entonces, hace falta ferrocarriles para el litio, hace falta ferrocarriles para el cobre, hace falta ferrocarriles para vaca muerta. Tanto para la arena que hay que llevar para el fracking, como para el gas que hay que sacar, que a lo mejor se va a ir en tubos y no necesariamente en ferrocarril, pero una vez que el ferrocarril esté, sea que vaya un servicio ferroviario desde Ibicuy, por lo que fuera, hasta llegar a Añelo, o que el ferrocarril sea de Bahía Blanca, Añelo, esto está en discusión. Pero en estos, digamos, 3 centros de producción, de los que el presidente dice que van a ser nuestra segunda y tercera pampa húmeda, es posible que sea muy fácil asociar la explotación de estos productos con la inversión ferroviaria, que no es tan enorme como a lo mejor algunos creen.
la fantasía del Open Access. Me declaro abiertamente opositor a esta idea, no porque no sea conceptualmente correcta, sino porque es inviable en la Argentina. Crea una cantidad de condiciones que hace mucho más caro el ferrocarril que si no hubiera Open Access. Si quieren, después con las preguntas, si la hay, podemos aclararlo, pero ahora tal vez se gaste un poco de este tiempo. Pero yo creo que el esfuerzo de la mejora del sistema de transporte, y reitero, el rol de la ingeniería del engendro nos lleva a pensar en carreteras importantes, autopistas, puentes, puertos modernos, una logística que se parezca, no sé si a la de Singapur, pero a lo mejor que se parezca a alguno de algún puerto chino. Ahí debemos ir, pero eso no es posible en el corto plazo. En el corto plazo tenemos que resolver estos 4 corredores ferroviarios, resolver el tema de la hidrovía, que es central para que antes que venga la segunda y la tercera pampa húmeda, la pampa húmeda pueda sacar sus cereales a un costo razonable y hacerlo viable operativamente sin dragado. No hay barcos que entren a buscar la carga. Si estos temas se encaran, se pueden encarar y da para que el sector privado se comprometa, me parece que tenemos por lo menos encarado el corto plazo de los próximos 3 años, con una pieza adicional que es simplemente la recuperación, la rehabilitación de la red vial, que está en muy mal estado, en algunos casos destruida, en por lo menos el 60 o 70%. Y para esto se falta 2.000, 3.000 millones de dólares como mínimo. El gobierno nacional le va a transferir a las provincias la continuación de las obras que están todas suspendidas, los préstamos de los bancos multilaterales. Muchas provincias no están en condiciones de tomarlo porque no tienen garantías para poderlo repagar. A lo mejor esas obras se van a suspender. Esto va a ser otro aquelarre, porque hay carreteras que pasan por 3 provincias y la provincia de una punta está dispuesta a tomar el crédito y hace la obra, la del medio no lo tiene, no la hace, y la otra punta es otro pedazo. Vamos a tener un desaguisado de una red que existe y que solamente hay que recuperarla. Los ingleses nos dejaron los ferrocarriles, ingleses, franceses y otros. Ahora jamás se hubiera podido construir un ferrocarril. Los 90 nos dejaron una red vial que todavía sobrevive. En estos años solo hubo destrucción. Entonces, parece que esto es lo que la ingeniería, complementariamente con otras ciencias, el marco jurídico, la seguridad jurídica es esencial, pero hay otro tema que es esencial y es el tema financiero. Y si no hay riesgo país debajo de los 350 puntos, las tasas de interés que va a recibir la Argentina no son suficientes para que ningún privado consiga financiamiento para hacer ninguna obra. Por eso que de alguna manera, independientemente de la opinión que cada uno tenga del gobierno, si el riesgo país no baja hasta 300 puntos, no hay financiamiento, porque no hay bancos que quieran prestar o no hay operadores que estén dispuestos a tomar operaciones de crédito con tasas de interés que no se pueden pagar. Las PPP del gobierno del periodo del presidente Macri terminaron fracasando porque para cerrarle, darle el cierre financiero, ustedes recuerdan la situación, había que esperar que bajara el riesgo país a 300 puntos, porque si no, no cerraba. Y eso nunca ocurrió. Y el gobierno terminó, el nuevo gobierno, y desarmó los contratos que estaban firmados sujetos a la aprobación del financiamiento. La cooperación entre jurisdicciones, que también fue planteado por el ingeniero Cadenas, también es esencial. Desde hace 60 años se está proponiendo la integración de una autoridad de transporte en el área metropolitana. Se intentó 3, 4, 5 veces, llegó al Congreso 2 veces, y hasta el día de la fecha, las 3 jurisdicciones, la provincia, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, siguen sin ponerse de acuerdo en algo tan simple, tan elemental que se ha hecho en todas las grandes capitales del mundo. Así que, como hay mucho que aprender, para lo cual hay mucho que enseñar, mientras esto ocurre, creo que al tomar algunas de las cosas que son posibles, que son imprescindibles, porque sin infraestructura, como decía Nicolás hace un rato, y sin infraestructura de transporte, ni el gas, ni la arena del fracking, ni el cobre, ni el litio van a ir a ninguna parte y no va a haber esa segunda y tercera pampa húmeda que el gobierno está proponiendo como idea para lo que piensa va a ser el éxito en este periodo de 3 años que le falta. Así que, en todo caso, mi sugerencia es una invitación a la ingeniería
a que haga con o sin la participación del Estado la mayor difusión de las ideas posibles para que, aunque sea de oírlas, inversores extranjeros, no solo interesados en el transporte, sino en la explotación minera o en la explotación del gas, vean que hay una posibilidad y que no todo va a quedar sujeto a que el gobierno tenga o no tenga un plan. Gracias, porque yo creo que ahora nos toca el mar. Claro, Bueno. sí, con respecto al mar, en realidad tenemos que mirar el territorio de la República Argentina, por una vez. Estamos acostumbrados a todos estos problemas de coyuntura, una coyuntura permanente, como a mis 81 años he vivido permanentes coyunturas, nos hacen perder de vista ciertas cosas elementales. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestro territorio? Nuestro territorio se consta de varias partes. En primer lugar, una parte continental, americana. Ahí tenemos 2,8 millones de kilómetros cuadrados. Ese es el territorio sobre el cual se estuvo hablando casi exclusivamente en todas estas ideas que se mostraron. Ahora resulta que tenemos también intereses sobre otro 1.000.000 de kilómetros cuadrados continental, pero no en el continente americano, sino en el continente antártico. Esto es una visión no a largo plazo, a súper largo plazo. Ahora bien, tenemos el mar, al que hacía relación el ingeniero Gallo. Y sobre el mar tenemos una plataforma submarina gigantesca que, extendida en la parte legal hasta 200 millas de la línea de costa, resulta una superficie de 4,8 millones de kilómetros cuadrados. Quiero hacer una pequeña analogía, aunque sea muy sencilla, pero uno a veces no ve estas cosas. Si recorriéramos el mar argentino desde Mar del Plata en forma perpendicular, con un automóvil a 100 kilómetros por hora, tardaríamos 4 horas en llegar a este límite de las 200 millas, poco más o poco menos que lo que tardamos hoy en ir a Mar del Plata desde Buenos Aires. Todo ese trayecto tenemos derechos exclusivos de explotación, hasta las 200 millas. Pero ahora resulta que producto de un gigantesco trabajo hecho por una comisión que se llamó COPLA y a la cual tuve el honor de participar, donde participaron muchísimos ingenieros, particularmente ingenieros en geofísica y geodesia, y geólogos y especialistas en ciencias de la Tierra. Entonces pudimos llegar a extender, gracias a las normas internacionales, extender ese límite de 200 millas, que a la sazón 200 millas son 370 kilómetros. No, de tanto decir 200 cree que son 200 kilómetros. No, son 370 kilómetros. Y se extiende por razones geológicas de la plataforma subyacente, de la corteza, la llamada corteza continental, que es una extensión del continente por debajo del mar, se ha llegado al límite de incluso de 350 millas, algo así como casi 700 kilómetros. En la misma comparación que hacía recién de ir en auto, hasta Rosario sería las 200 millas y de Rosario a Santa Fe sería lo que se ha ganado últimamente. Es la friolera de 1,8 millones de kilómetros cuadrados más. Es una extensión extraordinaria. Además tenemos una enorme extensión de costas, como se hizo relación. No solo tenemos el mar, por supuesto, lo tenemos también porque tenemos una costa larguísima y de distintas características que hay que estudiar a fondo.
No se crean que los conocemos con mucho detalle. Porque hay muchos trabajos de ingeniería que se pueden hacer en la medida en que las costas ayuden, por lo cual hay que estudiar las costas. Y toda esa masa, en algún momento, se lanzó un plan en la Argentina, hace poco. Estamos hablando, todo esto sucedió en este milenio, porque acá tengo las fechas. La Comisión del Límite Exterior fue creada en 1997 y empezó prácticamente a actuar en el 2000. Y en el 2016, sus conclusiones fueron aprobadas por la CONVEBA a nivel internacional y el trabajo se transformó en un leading case internacional por el detalle con que se había respetado y seguido todas las normas de las Naciones Unidas para ese trabajo. Es decir, Argentina presentó en el 2009 sus reclamos. Ustedes me dirán, ¿eso ya es nuestro? Hay muchas zonas de conflicto, esto lo sabemos. Están nuestras queridas Islas Malvinas y eso provoca un conflicto que es de conocimiento internacional. Pero ya nada más que con lo que no está en conflicto, tenemos una pampa azul, que era el nombre que se le había puesto a un emprendimiento, o si quieren, a una iniciativa, la iniciativa Pampa Azul, que era un propósito, una declaración de propósitos, digamos, de estudiar el mar y mirarlo como una extensión de nuestra Pampa Verde, ¿no? La Pampa Azul, porque imagínense que la plataforma es una zona enorme de baja profundidad. De baja profundidad. Y la baja profundidad significa luz solar que sigue para abajo y da origen a una explosión biológica de increíbles proporciones. Y además hace posible la instalación de obras de ingeniería, de construcciones, de forma mucho más rápida y sencilla que en otro lugar del mar. En profundidades que por ahí son de 40 metros, 30 metros, hasta 200 metros. Pero después de esa zona, que es realmente una pampa increíble, si el mar bajara 200 metros, nos encontraríamos con una planicie incomprensible de extensión absolutamente llana y llena de minerales en el fondo, o sea, en el territorio. Pero volvamos al mar como está. Esa plataforma llega un momento en que se cae en lo que se llama el talud. Y el talud, tenemos la satisfacción de que el talud está dentro de lo que nos corresponde como plataforma submarina, como límite de la corteza continental. El talud tiene un gran valor porque al haber un cambio de pendiente y pasar a profundidades mayores, se produce un intercambio entre dos superficies a distintas profundidades y se favorece también la creación de todo tipo de especies marinas, tanto los peces como los individuos, animales adheridos al fondo, mariscos, de todo tipo de flora, incluso marítima. Por eso es que cuando uno ve esas fotos llenas de barcos extranjeros de noche que iluminan, casi no hacía falta hacer un mapa, hay que seguirla a todos esos barcos para saber dónde estaba el talud y los límites de nuestra plataforma. Bueno, creo que no tenemos una visión de la plataforma, y me incluyo, no lo tenía yo tampoco. No hay una conciencia porque si uno dice vamos a hacer una campaña para que se vean estas realidades, primero hay que adiestrar a gente para que la pueda transmitir.
Y esa no creo que es nuestra obligación. Por eso hice una listita de proyectos o de emprendimientos o de acciones que se pueden hacer con la vista a ese tremendo territorio que triplica el territorio continental de la Argentina. Bueno, empezando de lo más elemental, y eso ya se habló acá, y ese es el nexo con el continente, infraestructura. Y claro, construcción de puertos, incluyendo terminales comerciales, puertos de carga y descarga, terminales de pasajeros, expansión de puertos, dragado, construcción de muelles, mantenimiento y modernización, vías de navegación, construcción de buques y submarinos. Es decir, sin barcos y sin puertos es muy difícil que nos demos cuenta de la riqueza que tenemos. A lo mejor la podemos mirar desde un avión y ahí termina el paseo turístico. Barcos y puertos son fundamentales. Yo también participé del proyecto Mar Azul, que ahora hay una intención de reflotarlo, nunca mejor dicha la palabra, pero el problema era que se hacían proyectos muy lindos, estudios oceanográficos, hidrográficos, salinidad, corrientes, olas, pero no había barcos para hacer eso. No había barcos. Entonces, esto tiene que ser una acción consensuada. Después tenemos todo lo que es energía en el mar, empezando por las plataformas submarinas, por las plataformas superficiales de exploración y de explotación del petróleo. Hace poco, una perforación que justamente se hizo en aguas sobre las cuales tenemos derechos, porque está más o menos a 300 y pico de kilómetros de Mar del Plata. Hace poco se hizo el pozo más profundo hasta ahora, intentado, se lleva 4.000 metros, creo, según mi información, y dio negativo, lo cual hace que la gente descrea de estas cosas. Bueno, que dé negativo, yo aprendí que una exploración que da negativa es en cierta medida positiva porque se sabe dónde no hay que ir. Y el pozo forma parte, la exploración requiere que haya logros y que haya fracasos, porque por eso es exploración, porque si uno supiera dónde está el petróleo con seguridad, eso no es exploración, eso es explotación. La gente quiere hacer la explotación, tenemos que hacer la exploración conjuntamente. Se está haciendo, y esa cuenca con toda seguridad, que tiene un potencial tan grande que algunos lo evalúan como otra vaca muerta en el mar. Y si no, preguntémosle a los brasileros, que tienen la misma cuenca y que sacan una cantidad. No lo sacan tal vez, pero lo reservan para sacarlo cuando haga falta, una cantidad de petróleo que supera ampliamente todas las existencias que tenía Brasil en el continente. Y nosotros geológicamente estamos en la misma posición. Bueno, ya se habló de esto, acuicultura y pesca sostenible. Habló el ingeniero Cadenas, no voy a agregar mucho, porque él fue muy característico en esto. Protección y conservación de costas. Protección y conservación de costas. En el tema energía, no solo son plataformas submarinas, pero vamos al futuro. Plantas de hidrógeno verde. Es un futuro. Hay que empezar a investigar eso y, si es posible, juntarlo con otros emprendimientos para hacer una cosa financieramente viable. Desalinización. Bueno, sabemos que la desalinización tiene sus problemas y demás. Es
pero que se están arreglando. ¿Qué estamos esperando entonces para investigar eso y usarlo? Turismo y recreación, desalinización, exploración de recursos minerales. Tenemos otra minería equivalente en el fondo del mar. Tenemos, a ver, seguro, cobalto, níquel, tierras raras, oro, cobre, manganeso, cobalto y zinc, comprobados. Y además tenemos hidratos de metano, de lo cual me consta porque hemos trabajado juntos. El ingeniero Cadenas es pionero en este tema. Hidratos de metano, un combustible al que hay que prestar atención. Bueno, esto es apretada síntesis lo que yo quería decir, pero me gustaría terminar con ciertas ideas fuerzas que tendríamos que emplear no solo para esto, sino para lo que se habló recién. Hay que ir a buscar los expertos y los ingenieros expertos en cada una de estas cuestiones. No hay que armar grandes burocracias y después recién, cuando están armadas, llamar a especialistas para que trabajen. Hay que ver quién está trabajando en esto, como hace Israel, cazadores de cabezas, van a ver dónde está ya andando cierto esbozo. Y si no es en la Argentina, es en el exterior, hay que ir ahí y traerlos. Argentinos a las cosas. No hablemos tanto de lo que se puede hacer, sino que hagamos planes, como se ha dicho, y lo empezamos. Carreras universitarias de hidrografía y oceanografía para el caso del mar. No tenemos carreras, tenemos muy pocas, las hay, justamente hay que ir a buscarlos. Las hay en Bahía Blanca, hay una excelente carrera de oceanografía. Aquí teníamos una carrera en la Facultad de Ingeniería que era hidrografía y oceanografía, y resulta que no la tenemos más, porque no tiene alumnos. Y empezar. No, en general cuando uno habla de estas cosas dice, bueno, pero esto, en el mejor de los casos, para que empiece a dar resultado hay que esperar 20, 30 años. Y yo digo, en el peor de los casos, empecemos porque el trayecto inicial ya es satisfactorio espiritualmente, como decía Cadena, ya provoca entusiasmo. Tal vez el entusiasmo que provoca ese estado inicial sea mayor al que se provoca cuando ya se arribó el resultado. Los ferrocarriles, desde 1857 hasta 1890, en una década, 60, se construyeron 10.000 kilómetros. Y no había GPS, no había computación, no había inteligencia artificial. ¿Y qué son 10 años? Yo recuerdo, hace 10 años, congresos con los que he participado, donde se decía, no hay que hacer vaca muerta. Porque en el mejor de los casos, cuando se haga vaca muerta, ya va a haber cambio de tecnología. Bueno, siempre hay algo para bajar la expectativa. Se hizo, se está haciendo. Es una realidad. Pasaron 10 años nada más. Bueno, y yo como especialista en geodesia, Estados Unidos desarrolla el GPS, que da vuelta a la tecnología mundial, como la computación. Lo desarrolla en 20 años, y en 20 años uno dice que hubiera habido agoreros seguramente en ese momento, al principio, esto hay que esperar como 20, 30 años. Bueno, en 20 años se completó y hoy se ha constituido en esa maravilla que es universal, global, gratuita y que permite todo tipo de desarrollos más rápidamente. Nada más. Gracias. La
presentación que hizo Ezequiel Palleja, completamos esta, llamámosle conciliábulo sobre el futuro basado en el pasado. En el pasado que describió de alguna manera esos líderes que hubo allá por los finales del siglo XIX, que mientras peleaban por ver quién conduce el país, tenían claro qué país querían, qué país era viable y sobre qué país podía empujarse. En estos momentos lo que estamos tratando de contribuir con esto, con la enorme versatilidad de Antonio Cadena sobre los distintos tópicos que tocó, mi contribución simplemente para reflexionar, hay que buscar el financiamiento, que es claro que tiene que ser privado, encontrarle la fórmula. Hemos tenido experiencias en nuestro país al respecto. Las ha desarrollado el ingeniero Kogan en las distintas variantes de la infraestructura física y finalmente Aleja nos abrió un mundo que desconocemos. Desconocemos solamente aquellos que vamos a las costas, pero desconocemos qué hay atrás. Casi yo diría que voy a dar un sentimiento. Mi sentimiento casi es de agobio. Todo lo que tenemos y no lo hemos aprovechado. Y seguimos todavía pensando a ver quién conduce el tema sin tener en cuenta cuál es el tema. Y el tema está ahí a la vista, es el que todos tenemos que desarrollar. Yo lo que creo, en estos momentos le permito a ustedes incitar. Si tiene alguna pregunta, que sea el ingeniero Cadena que la responda. Esto también tiene que ver con un homenaje a la resiliencia, porque ustedes no conocen la cantidad de años que lleva en sus hombros el ingeniero Cadena, y sin embargo nos incita a pensar en el futuro. ¿Cómo puede ser? Yo me gustaría llegar a esa edad y pensar en el futuro. Decila cuál es. En fin, no quiero decir. Bueno, Pero está arañando los 100. Está arañando. Quiero hacer un comentario sobre la financiación. Yo que tenemos una confusión, no recordar cómo nace el fenómeno monetario. Inicialmente aquellos fenicios hacían trueque. Un buen día descubren que podía hacer un compromiso de trueque. Comprometo que te voy a fabricar, hacer esto si me das aquello que está aquí. Entonces la financiación, la base está en el comercio. ¿Qué podemos hacer? Si yo comprometo a hacer esto que quiere el país NN, y de acuerdo a lo que él quiere, bueno, yo comprometo esto y vos me ayudás a que yo haga esto que me falta, que es la tecnología, o hacer esta ruta para que se potencie la explotación, sin potenciar las explotaciones, eso no es nada. Entonces, entendamos que financiación es finalmente comercio, no solamente el banco. Tenemos acá metido, no, el banco no me da dinero. Claro, no te lo va a dar si no te aseguras la rentabilidad. Bueno, hay un estudio de factibilidad que hacen los ingenieros bien hechos. Esto es factible. No tiene que ser factible porque lo puedo vender. Ese es el punto básico. El comercio es la clave de la financiación. No es la banca solamente. De hecho, este comentario, el resto es para que cada uno divague sobre este tema y vea cómo hacemos realmente ahora en las prácticas, porque esto está fácil decirlo. Pero luego que yo quiero hacer esta carretera, y bueno, ¿cómo pago esto? Porque trabajo con dinero. Pero si pudiera comprometer, que le doy justamente lo que está diciendo Nicolás, ciertas tranquilidades que va a tener plusvalías después de la carretera, que va a tener esta otra, y va a haber alguien que se interese en poner algo de su capacidad financiera de cosas que él vende. Si no hay venta mutua,
no hay financiación. Eso es todo mi comentario sobre ese tema. Voy a me permite, El presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, Oscar Viña. si me permite la mesa dirigírselo. Hay una explosión de crecimiento y de estudio de globo terráqueo a través de los satélites. La reunión de CAEX el año 2026 se va a hacer en Berlín y Berlín en Múnich. Y el tema es precisamente el estudio y el futuro que tiene la exploración espacial desde el espacio de la Tierra. Esa exploración podría acelerar el conocimiento de la plataforma submarina. Sí, sin duda, pero estamos hablando de cosas submarinas especialmente, no solo superficiales. Así que, digamos, la eficiencia espacial que se logra con determinados tipos de radiaciones y demás, pero debe ser complementada por trabajos marítimos y submarinos. Por eso se hacen prototipos incluso actualmente de submarinos o de pequeños robots. Ahora en la época de los robots se mandan robots al fondo y se descubren especies nuevas que jamás el hombre había conocido y minerales que jamás hubiera creído. Eso difícilmente se puede hacer desde el espacio. Pero que ayuda y mucho. Y además hay que ayornarse, eso está en plena explosión en este momento. Sobre todo se estudia la firma electrónica, digamos, de cada una de las riquezas que puede haber en la superficie y se la compara con las radiaciones que recibe el satélite después de enviar a Tierra. Entonces puede localizar recursos naturales, pero en el caso del mar es superficial. Que eso no quiere decir que sea poco. Horacio. Bueno, buenas tardes. Yo parte de la conferencia y la charla extra la estuve escuchando, haciendo las tareas acá en el CAI, pero yo soy Horacio Salgado, el ingeniero Cadenas, que usted me llamó por teléfono varias veces por esta reunión, la cual el ingeniero Gallo creo que la organiza de alguna manera, y la verdad que me siento muy emocionado porque veo algo que siempre imaginé, que era gente grande, yo también ya soy bastante grande, gente grande derramando el conocimiento. Como hace acá Ezequiel Pallejá, este ingeniero Cadenas que tiene muchos años pero tiene muchísima sabiduría. Es la sabiduría de los mayores, muchas veces despreciada en nuestro país, porque no sirven, porque son... Con respecto a lo que dijo, no sé si Nicolás, creo que lo mencionó recién, o no sé, usted, ingeniero Cadenas, no, Ezequiel, el entusiasmo de emprender un proyecto. Yo recuerdo, cuando era bastante joven, tenía 20 y pico de años, teníamos una casa de veraneo en Mina Clavero, tras la sierra, y mi papá me decía con sabiduría: sería bueno comprar unos terrenos que están acá en la Pampa de Pocho, que estaban regalados porque era prácticamente muy poco fértil, para sembrar almendras. Pero papá, la almendra es algo deficitario y no existe, hay enorme la demanda y no hay oferta de almendra. Bueno, está bien, ¿y qué hay que hacer? ¿Y cuándo? Hay que dar un periodo de 10, 15 años. No, escúchame, 15 años, no. Para un joven de 25 años, 15 años, era como... Va contra todo lo que hizo grande este país. Y yo pongo ahí una figura que la hemos puesto en el hall de esta casa, que es a Domingo Pautino Sarmiento, que hizo infinidad de proyectos que él sabía que nunca los iba a ver. Nunca los iba a ver. Nadie no se imaginó que iba a ser el maestro de América cuando empezó con el tema de la alfabetización, que fue
derramó en todo Sudamérica. Entonces, para mí, mi querido Cadena, le agradezco y lo felicito, porque la verdad que su lucidez muy pocos jóvenes la tienen. Nada más. Gracias. Ya que aprovecho que usted mencionó a Sarmiento, quiero decir que es el primer, me atrevo a decirlo, es el primer argentino que hizo benchmarking. Durante 3 años recorrió Sí, señor. Europa, el norte de África, aprendió todo lo que podía ver allí que hacían y se fue a Estados Unidos y aprendió que educaban mejor en Estados Unidos y dice, esto es lo que tengo que hacer en Argentina. Es el primer individuo que creó benchmarking de verdad, efectivo, como hacen los americanos. Y tiene una escuela de maestros para aprender a ser maestro. Entonces yo me llevo maestros a Argentina a enseñar. Así que hay cosas notables en nuestra historia. Este panel engalana el CAI. La planificación. ¿Por qué fracasó Belgrano yendo a Paraguay? No se planificó, por favor. ¿Por qué fracasó yendo a Salta, el Capugio y a Rouma? Tampoco se planificó. San Martín tardó casi 2 años planificando. Mandó numerosos individuos a haber recorrido acá, recorrido allá. ¿Cómo los engaño para que piensen que voy por allá? Esa es la planificación concreta. No la teórica puramente para brillar con un paper. Perdón que haga una cosa quizá ofensiva, pero ese es lo que debemos hacer, lo concreto. San Martín es un ejemplo extraordinario. Hubo 2 muertos porque le falló un oficial que no cumplió no cumplió la planificación que había hecho. Si te pasa esto, tenés que ir por aquel lado. Y no fue. Hubo 2 muertos. Eso llega a ser la planificación verdadera. Realmente, sí. Yo simplemente quería acotar este tema de sobre el gas, el gas que es la gran esperanza de la Argentina. Y la temática, digamos, de la ingeniería, o no de la ingeniería en este tema, que no se visualiza adecuadamente. Si nosotros pensamos en una exportación, que fue el proyecto de IPF hace varios meses, una semana, 80 millones de metros cúbicos por día, que son más o menos unas 50 toneladas, 50.000 toneladas, digamos, por día, implica casi un barco, digamos, de un porte. Si nosotros llevamos esa cantidad y alguna cosa agregada al proyecto de una empresa, vamos a tener de ida y vuelta, tanto a China o a Europa, 70 barcos en el mar simultáneamente. 70 barcos en el mar. Y no, supongamos que tenemos que tener que hay problemas o lo que sea. Nosotros tenemos que prever si una buena exportación para la vaca muerta, estamos en una isla en relación al mundo digamos, productivo. Necesitamos prever ya eso en 10 años, porque esto era en 10 años, implica 10 barcos por año. Supongamos que la Argentina no lo va a poder hacer por año, pero sí puede llegar a empezar a hacer 2 barcos por año. Y eso es una cuestión de ingeniería, digamos, que tiene que estar adosada a una mirada no solo extractiva que hay, digamos, con respecto a la vaca muerta. Bueno, Antonio pone ahí la cuestión de la bonita o los fertilizantes, en serio, cosas, la industrialización es fundamental. Pero la industria, digamos, también, digamos, nosotros llevamos el gas hasta tenemos el ferrocarril para llevar arena, tenemos los gasoductos, que tenemos una ingeniería adecuada para construirlos, los puertos adecuados a la media, pero digamos de alguna manera son cosas para hacer, pero nos falta el otro tramo, digamos. El otro tramo de los barcos en el mundo, la mitad de los GNL que hay en el mundo, que son 300 y pico, son de la Shell. No sé a qué grado de precio pueden llegar a darnos para poder llevar adecuadamente a destino. Y esto va ligado también al problema de los precios. La Argentina está en una encrucijada hoy en día. No puede exportar gas a los destinos, digamos, de consumo con el precio que está ahora. Hay un sobreprecio enorme.
estamos a $3,50, Estados Unidos está en 2, y puede llegar a exportar, y nosotros para poder exportar tenemos que estar en 2, y el valor interno tiene que estar en 2, o sea, casi un 100% más abajo para que las tarifas sean un 30-40% más abajo, porque la tarifa tiene transporte y distribución. O sea que esta historia, digamos, de la ingeniería, de la proyección, de la planificación, de la construcción de barcos, nosotros tenemos dos astilleros que están factibles, digamos, de transformarlo y hacerlo. Simplemente acotar, porque lo del mar, que se junta con la aplicación del mar, que es un tema realmente nuestro camino para recorrer, digamos, por esta provincia. Gracias. Bueno, entiendo. Quería hacer Señor Pasos, Roberto Pasos. un comentario como ingeniero. Seguramente no voy a hablar de ingeniería, sino de otros temas que cuando hablamos de cómo en un país llevar adelante un concepto de desarrollo, hoy se ha hablado claramente sobre el tema de la planificación de nuestro país. Yo he conocido en nuestro país un periodo políticamente seguramente criticable, pero donde había una organización de planeamiento en un organismo que se llamaba el CONADE, y tenía una estructura que cubría el país con las oficinas regionales en cada provincia, que dependía funcionalmente de la provincia, pero desde el punto de vista de la planificación, de una planificación central. En ese tiempo yo vi algunos proyectos muy importantes, todo en ingeniería hidráulica en el país, que se realizaron en los tiempos debidos, es decir, donde la ingeniería, a partir de la planificación, pudo concretar cosas muy importantes. Y luego una época donde planificar era ser comunista, y uno vio desaparecer lo que era ese estructura. Dijo esto como una referencia. La ingeniería, hoy, yo personalmente creo que no tiene visibilidad en nuestro país. Si uno escucha o ha escuchado el discurso de ayer, efectivamente hubo una referencia que fue la referencia a la energía nuclear. Y no recuerdo ningún otro tema de la ingeniería. Aparentemente todo el país está basado en la manipulación financiera, económica y financiera, que aparentemente va dando resultados, va dando una buena base para el país. Pero lo que yo percibo es una falta de liderazgo que no necesariamente es atribuible en forma individual al ingeniero, pero sí en su organización y en su trabajo de visibilidad, porque es el que tiene conocimientos como para transmitir y generar la sinergia necesaria para que los otros sectores, si hablamos del sector empresarial, etcétera, que son los que podrían financiar, que sientan que hay un soporte que los puede ayudar a ir adelante. Entonces yo creo que este es un problema sociológico. No sé cómo abordarlo. Lo planteo como un problema. El ingeniero Kogan tiene una larga experiencia, sobre todo en organismos internacionales. Seguramente él tiene una sabiduría de benchmarking sobre qué han hecho otros países, cómo han surgido esos pioneros, estas personas que hoy son escuchadas
como números, ¿no? Y yo acá en este momento la veo en forma individual, pero no la veo en forma institucional. Esto es un poco también, yo creo que cada organismo de los que tenemos cumple una función. La academia me parece que tiene una función muy importante. ¿Qué tenemos como organización como para profundizar estos temas y hacer propuestas, pero que tienen que ser en voz alta, ¿no? La gente no tiene la menor idea. Eso es una pequeña corrección. Ese organismo, CONAVE, que desarrolló con fuerza un gobierno militar, se originó en el gobierno al que ese gobierno militar había derrocado, que es el gobierno de Iliria. Es curioso. Y la visión militar de cómo se administra un país, Pero aprovechó el de... gobierno, No, está bien, el cual no me pero me parece que represento. tu reflexión es buenísima. Pero es importantísimo la presencia de una persona que ha llevado los años que ha dicho en la actividad pública, que es fundamental e importantísima esta discusión, transformar. Y aparte, pienso que la planificación general hay que hacerla sí o sí, pero los trabajos se hacen por pedacitos. La integración por partes, cada trabajito. En este momento hay trabajos de las provincias que podrían empezar a hacerse y no se hacen. ¿Por qué? Porque queremos la gran planificación. No, de abajo para arriba. Y vuelvo al problema de la financiación. Siempre estamos pensando financiación. Es un problema bancario la financiación. No es bancario. Es un problema de trabajo, de vender, de comercializar. Al hacerlo bancario, ahora lo transformamos en el problema que tenemos. No hay dólares, no hay divisas. No hay. Está carísimo. En esta línea de dar pequeños pasos, les voy a dar una buena noticia, porque ayer, entre el Centro Argentino de Ingenieros y la Academia de Ingeniería, nos juntamos para desarrollar el ciclo de desarrollo de la infraestructura como el primer texto generado por nosotros, en la cual en el primer semestre del año que viene poder poner en funcionamiento el primer canal de comunicación de algo propio donde queremos difundir esto. Es el primer paso de poder iniciar bajo un texto propio la forma de planificar cada una de las infraestructuras que queremos desarrollar. Por lo cual es una buena noticia porque está en la línea de que todos los pensamientos que cada uno de ustedes estuvo mencionando. Es otro problema. Yo voy a ir a lo que ha dicho Topalejá sobre esta alud famoso, aparte del hidrato de metano, que es toda la novedad. Yo aprendí de los japoneses. Dedicaban mucho dinero a producir hidrato de metano en Japón, porque no tienen gas. Y le ocurre que el hidrato de metano está en la luz. Ocurre, voy a dar un ejemplo para que se vea otro problema típico nuestro. Son los impedimentos, las dificultades para hacer las cosas. En ese talud ocurre que hay langostas tan grandes como las que producen en Canadá. Vino una firma canadiense a estudiar el desarrollo de langostas en el talud que tenemos. Hubo tantos impedimentos que se fue. Sí, ese es otro problema que tenemos. Creamos impedimentos y no es la culpa de los funcionarios que están trabajando. No son técnicos que están haciendo la parte técnica. Allí son preocupaciones extrañas. Quizás esto no lo sabías. No, pero Pero allí, así como el hidrato de metano salió como consecuencia de los japoneses, una vez me consta, porque, sí. vamos a decir, alguien Sí. que conozco muy bien participó en dar detalles para extraer las langostas que hay en esa talud. Hay que tener un equipamiento especial, hay que hacerlo para sacar esas langostas que son
más grandes que las que hay en Canadá. Ustedes conocen, Canadá hay unas langostas extraordinarias, en la costa chica del Caribe, por andar por Nicaragua, por Panamá, y hay un langostón enorme en el mundo, digamos, ya polar. Bueno, ocurre que impedimentos impidieron que se hiciera. Perdón, una sola cosa. Hay que saber que hay un talud, qué es el talud, y hay que saber qué pasa en el talud y en consecuencia poder investigar ese tipo de cosas. Pero si no adquirimos conciencia del tipo de territorio que tenemos, el territorio marino, con su talud, con la importancia extraordinaria que tiene el talud, y hacemos un mapa donde se vea el talud y de dónde termina nuestra jurisdicción. Yo quiero aclarar una cosita porque a lo mejor quedó en el aire. De 200 millas hasta 300, 350, la extensión se refiere al fondo, no al agua, al fondo. Es decir, se ejerce, no es la pesca, son las especies adheridas al fondo. Eso no es. Yo quisiera aprovechar entonces, Y los minerales. no sé si le parece bien, pero agradecer al dueño de casa. Me parece muy bien. Señor Salgado. No, el dueño de la casa casi no me lesionó. El Centro Argentino de Yo soy Ingenieros un ejecutor. por prestarnos. Y no me vine así, perdóname, Nicolás, no me vine así para hacer el que puedo decir, sino porque tengo una afección ocular. Por eso estoy así, porque no piense que no la plaza. Por eso está claro. Sabía que venías a filmar. No me conocías esta fase. Pero creo que agradecer la presencia, el contacto con una cantidad de gente que nos está viendo a través del tema virtual Zoom. Por eso quería empezar por el agradecimiento a quien representa el dueño de casa. Y en este maravilloso escenario, que a mí me produce escozor de memoria, lo que es una biblioteca. Esto es imposible, todo esto de tener en un celular. No, ahí está mucho, ahí transpira sabiduría, conocimiento. La memoria de la sociedad. La memoria de la sociedad. Y hay una persona que está acá sentada, que es el que más ha contribuido a que la memoria de la ingeniería esté presente. Y Víctor Aristizábal, que no sé si ustedes tienen el privilegio de recibir por vía de Gmail muchas veces sus investigaciones con respecto a la ingeniería y lo que hizo y al mismo tiempo potencia lo que puede hacer. Antonio, para que tú agradezcas al final. Sí, te agradezco muchísimo. Quiero recordar acá a don Alberto Costantini, que hace muchísimos años iniciamos acá, en esta biblioteca, algo similar. ¿Cómo logramos que funcione el nuevo país? Iba a entrar entonces Menem. Llegamos a hacer un trabajo muy bueno, muy grande. Lo hemos llevado a quien era el candidato a ser manejante, que se llamaba el doctor Drome, que desgraciadamente ha fallecido. Y él dijo, no, yo tengo mi estudio. Y lo de, con tanto esfuerzo, elaborado, no solo en Constantini, fueron numerosos ingenieros que trabajamos, yo era un pinche que ayudaba, y eso murió. Nunca se sirvió para nada. Todo que es difícil la Argentina. Que hay oportunidades brillantes y cada caso hay que corregirlo. Ya don ingeniero Repar, recuerdo a él que no ha vivido los impedimentos del sistema de transmisión de Uruguay con Argentina. Uruguay tenía 400, se hace 60 ciclos en Brasil y 50 en Argentina, porque da ventajas para un país productor de maquinaria en 60 y maquinaria en 50. Y Uruguay, ¿por qué tenía que tener 400? Era imposible. Logramos convencer que no era, que era un absurdo. Las cosas son puntuales, hechos puntuales, no es el total. Mira, allí hay un error, como 400 en un lado y 500 en el otro. Tengo que intercambiar un equipo y no puedo. Y tengo el problema con Brasil, que tiene 60 ciclos cuando acá tengo 50. No. Pero trata de afrontarlo. Hablemos con los ingenieros uruguayos.
Hablamos y decimos, ¿por qué hacemos esto? Y no, los estudios, que eran 400. ¿Por qué no miramos los estudios? Y no, bueno, ¿y por qué no hacemos un nuevo estudio? Lo hicimos. En Uruguay hay con Argentina 500 y en Argentina hay 500. No hicimos el error de estar separados. Eres el responsable. Adelante, Edgar, Iván, ¿sabe qué quiere decir? Yo estoy encantado de estar presente y escuchar esta exposición tan claramente expuesta por Ingeniero Cadenas y los otros miembros del panel. Y pienso, me vino a la memoria una pregunta y una explicación que creo que vino de Inglaterra, por lo menos yo la tengo así. Es alguien que le dice a una persona mayor qué es trabajar para el futuro. Y le dice, te lo voy a explicar de una manera simple. Imagínate un hombre mayor plantando árboles, aún sabiendo que nunca se sentará bajo su sombra. Creo que esto que estamos viendo es un poco relacionado con eso. Así que yo quisiera aplaudir. Y gracias por conocernos.